Por una cabeza. Por una cabeza pasan muchas cosas, ¿eh? Pasan muchas cosas por una cabeza. Bueno, con este título y esta canción, ¿eh? Quiero un poco empezar el tutorial de hoy. Un poco el tema de la cabeza. La cabeza la tenemos que usar siempre, siempre, siempre para pensar y luego la podemos utilizar en el mundo deportivo, ¿vale? Cuando hablamos de cabeza, siempre entra una polémica, ¿vale? Y tenemos que, a mi modo de ver, diferenciar tres cosas. Cuando durante estamos haciendo un partido de fútbol, estamos jugando al fútbol, estamos practicando el deporte en un entrenamiento, se produce un golpe en la cabeza, inesperado, un accidente. O sea, que el balón nos da en la cabeza sin que queramos, o que golpeamos un jugador golpea a otro en la cabeza, o con la cabeza, se lleva un golpe con la cabeza, o pasa alguna cosa de este tipo. Obviamente para todo eso, es cuando en los momentos difíciles es cuando entonces el tema de los entrenadores y demás entra en juego, ¿no? Un entrenador preparado, pues bueno, sabe cómo actuar en casos de ese tipo que pueden suceder, ¿eh? Porque muchas veces pues no tenemos fisio, no tenemos servicio médico, no tenemos una infraestructura. Pues, bueno, estamos en una instalación deportiva, estamos nosotros jugando y nos puede suceder un tipo de cosas. Este es un encontronazo entre dos niños y demás. Cuando hay un golpe de estos, hay un accidente de estos, pues rápidamente, pues esto no tiene nada que ver con el fútbol y con lo demás que voy a plantear, ¿no? Lo que estoy hablando de cuando hay un accidente. Si el niño, pues por ejemplo, pierde el conocimiento, ya es muy gravísimo. Coordina mal, se va a poner de pie, coordina mal, o le haces indicaciones y no es capaz de contestar y demás, ¿no? O luego, una vez que se le pasa con su chichón correspondiente y tal, empieza a vomitar, tiene vómitos, ¿no? En la siguiente hora, pues tiene vómitos. Ya el que tenga vómitos ya es un tema del que nos debe preocupar y alertar. Debemos avisar a sus padres para que los observen en casa y el llevarlo a las urgencias médicas, pues no pasa nada, ¿eh? Se queda uno mucho más tranquilo si se le mira bien. Luego hay otra parte muy aparatosa es cuando sangra, por lo que sea hay un corte y sangra y demás. Es mucho más aparatoso, pero bueno, al final es lo menos complicado a no ser que sea cerca de un ojo o que tengan una cosa de estas, o sea, todo lo que se arregle con puntos de sutura, como dice hoy una herida abierta, pues casi muchas veces es mucho mejor que un golpe sin más cerrado. Sangra la herida y luego se cierra y se cura y bueno. Y es más aparatoso al principio, pero luego tiene esas historias, ¿no? La cabeza, como tal, está unida al tronco por el tema cervical. Puede haber un problema, en un golpe en la cabeza puede haber un problema cervical, ¿no? Muchas veces la parte frontal es la que muchas veces nos parece más aparatosa, pero es la que mejor absorbe los golpes, ¿no? De alguna manera. Digamos que las partes occipitales y demás y la zona, ¿sabes?, de las vértebras que unen el cuello con el cuerpo, es donde las lesiones más complicadas, ¿no? Más graves en el momento que se producen en esas tal. Entonces, a partir de aquí empieza la polémica. ¿Por qué los niños pequeños
no le pueden dar al balón de cabeza o no deben de entrenar jugadas de cabeza. Un estudio que hicieron, han estudiado a 7, 8 mil exfutbolistas, todos que eran grandes rematadores de cabeza, utilizaban mucho la cabeza. Entonces han visto que tienen más posibilidades de largo recorrido, de gente que se ha dedicado al fútbol profesionalmente y de mucho tiempo. Entonces, pues llegan a una edad tal y tienen más posibilidades de tener demencias, historias de Alzheimer y historias de estas que una persona que no haya golpeado con tanta violencia la pelota. Entonces, ¿por qué se decide, los americanos empezaron todo esto y por qué se decide que los niños hasta infantiles no empiecen a darle de cabeza? Pues bueno, se deciden, pues bueno, porque es una época que tiene más posibilidades de lesión, más tal. Bueno, yo ahí discrepo un poquito en esa historia, pero bueno, lo llevamos a rajatabla, o sea, hasta los infantiles no se empieza a hacer entrenamientos en los que se use la cabeza. Entonces, pues bueno, ¿qué sucede con todo esto? Que yo para mí el problema no es el uso de la cabeza o no uso de la cabeza. Si tenemos, a ver, ¿qué problema puede haber? El problema, digamos, de contorno de cabeza, tal. El problema cervical, ¿no? Cuando nos rematamos de cabeza. Puede haber un problema de nada. Si usamos la zona frontal, que es la mejor zona, digamos desde por encima de las cejas hasta donde empezaría el cuero cabelludo, yo no tengo cuero cabelludo, pero imaginaros, esa es la zona de remate, ¿vale? Siempre tendríamos que rematar con todo eso. Entonces, pues nos hacemos daño si tenemos una técnica adecuada y tal. Pero ¿qué sucede? Como no se practica, no se entrena, luego no se pone en práctica. Lo que no se entrena, luego no se pone en práctica. Entonces, para mí, llegan luego la época de infantiles, de cadetes, cuando empezamos con esta cosa, los niños ya tienen mucha más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Al golpeo que va mucho más fuerte y la mala técnica, porque no tenemos técnica, porque no lo hemos practicado de remate de cabeza o de darle de cabeza, entonces unen esas dos cosas. Entonces, pues bueno, la ejecución es mala y entonces nos hace daño. Al hacernos daño, intentamos evitarlo. Al intentar evitarlo es una rueda, ¿no? Entonces, cuando se empieza a practicar en edades ya, para mí, tardías, que es infantiles, cadetes, entonces el aprendizaje empieza con eso. No hay práctica, entonces partimos de cero en edades ya más avanzadas. Hay miedo porque viene el balón más fuerte y hay miedo. Como nunca se ha practicado, se tiene miedo. Con esto de que dicen que es malo darle de cabeza, también le tiene miedo. En casa también le metemos miedo al niño. El niño busca excusas. El niño ya adolescente empieza a buscar excusas y evita siempre el golpeo de cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto es una cadena. Si no hay un buen golpeo de cabeza, luego no va a haber un buen nivel de jugador, porque parte importantísima es el golpeo de cabeza. Además en todos los puestos, os voy a explicar en todos los puestos por qué y por qué los pequeños son los que luego más posibilidades de remate tienen a la hora de acciones de balón parado y demás, ¿no? Porque normalmente, o sea, en acciones de balón parado el córner se empareja la gente, ya el grandón coge al más grandón, el que va muy bien de cabeza intenta contrarrestar al otro del que va muy bien de cabeza y el pequeñito siempre se va a pelear o va a entrar en juego con el de su estatura y demás. Entonces, si tiene un buen nivel de iniciativa y de ir de cabeza, o sea, se hincha a marcar goles. Hay gente pequeñita que mete muchos goles de cabeza y todas esas cosas, porque digo, no estoy, ¿cómo puede rematar? Muchas veces es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo puede rematar el más pequeño en el medio del área de cabeza? Porque normalmente en los emparejamientos empiezan a coger, cada uno coge a su par, empiezan a ver movimientos y al final hacen un aclarado para el más pequeño, no para el más grande. Entonces el efecto sorpresa y el pequeño, como va con su par, que también es pequeño, pero si va de bien de cabeza, pues se hincha a marcar goles, ¿no? Y es una teoría por la que marcan goles. Bueno, es una de las maneras en las que tengo yo para iniciar esto. Ya empezaré en el próximo tutorial a hablaros de cómo es para mí el juego de cabeza, ¿no? Todas las condiciones que se dan. Esta vez es un poco diferenciar un poco cuando tenemos un problema porque nos hemos llevado un golpe en la cabeza, por qué los niños pequeños no se utiliza la cabeza, por qué luego tenemos las dificultades que tenemos cuando empezamos a utilizar la cabeza. Y bueno, para mí esto es una cadena que debería de tal. Entonces, pues, si por ejemplo cambiamos el objeto, imaginaros, en vez de un balón, pues por globos. Nosotros de niños jugábamos muchos con globos. El niño ya empieza a coger la postura de darle de cabeza. Ya sabe cuando le da de cabeza lo que pasa. El globo no es suficientemente importante como para
es como si no le diera nada, ¿no? Sin embargo, él va haciendo los gestos y va cogiendo el habituarse todo eso, no cerrar los ojos y este tipo de cosas que nos pasan luego y que tenemos un montón de problemas porque nos hacemos daño y es verdad que luego es como todo, ¿no? De pequeño se aprenden unas cosas que luego de mayor se aprenden mejor unas cosas que luego de mayor nos cuestan más. Bueno, ya sabéis que yo siempre voy a acabar con tema de acordeón, en este caso Yudik. Yudik es la que le va a dar fuelle. Y acordaros, la cabeza nunca tiene que ser un problema. Primero tenemos que saber utilizarla perfectamente, ser inteligentes, usar bien la cabeza. Y luego para ejecutar golpeos con la cabeza o tener problemas con la cabeza, estar preparados. Entonces minimizamos, o sea, si una persona está acostumbrada, se ve rápidamente cuando un niño juega en la calle o juega antes de venir a jugar a las escuelas con nosotros, cuando ya ha tenido interacción con... porque en casa pues se juega, pues, el tema de un globo, de que no caiga, pues esto es en la cabeza. Entonces no te provoca ninguna historia, pero ya tienes los gestos ya los tienes, ¿no? Bueno, en el próximo tutorial hablaremos más. Vamos a escuchar un poquito a Judith, que toca este tema fenomenal. Venga, nos vemos en la próxima. Besos, cuidaros. Ya nos queda poco, ya está ahí. Ya se empieza a ver la lucecita del final del túnel.